Hola, mi nombre es David Duarte Mi nombre es Melanie Polo. y vamos a hablar sobre la temática HVDC respecto al paper, el estudio, diseño y simulación de topologías de potencia para la arquitectura HVDC en aeronaves. La temática que se va a realizar o abordar en este video es la introducción a la tecnología HVDC. Se va a hablar sobre una idea general del paper. Se va a hablar también sobre la implementación de los diferentes conversores de CDC, el análisis de eficiencia y lo que es la comparación de resultados respecto a los conversores hablados a lo largo del paper y sus conclusiones. Para iniciar, tenemos que la tecnología HVDC corresponde al transporte de grandes cantidades de electricidad a largas distancias, con menor pérdida de energía que las tecnologías de corriente alterna AC. Esto se puede lograr gracias a la implementación de rectificadores que pueden convertir la corriente alterna a una corriente continua. Acá en el paper tenemos información general como el título, el autor y el año de publicación, que es el 2021. Como estado del arte, tenemos que el sector aeronáutico ha llevado a la creación de tendencias como More Electric Aircraft o All Electric Aircraft con el fin de concientizarse sobre el medio ambiente y implementar partes eléctricas de forma que ésta sea más eficiente y produzca una menor huella de carbono. El uso de arquitecturas HVDC y de convertidores consigue una mayor densidad energética y una importante reducción de peso del sistema en la aeronave. Y se sabe que hasta el día de hoy hay muchas investigaciones acerca de los convertidores de CDC, pero no se ha llegado a implementar en la vida real. Entonces, la idea del paper es exponer o ahondar más en esta investigación y llegar a encontrar algún conversor que sea útil para esta aplicación. La metodología ya se explicó anteriormente, entonces podemos seguir. Tenemos en esta sección el avión escogido y el sistema de distribución eléctrico. Como podemos observar en la imagen, hay dos tipos de sistemas eléctricos, el tradicional y el del 787 o el Boeing 787, que es el que se basará en la investigación. ¿Qué podemos decir de estos dos? Que el tradicional tiene una distribución centralizada, es decir, más manual, que el remoto. El remoto ofrece como la posibilidad de que sea controlado y tenga una reducción de cableado y peso en el sistema. Asimismo, habrían dos sistemas de distribución, uno primario, uno secundario. El primario tiene los controladores, el secundario tiene sistemas de distribución remota para garantizar el correcto funcionamiento del primario. Y podemos observar que el sistema de distribución de potencia sería de alto voltaje, más o menos 230 VAC. El primer convertidor de CS que podemos observar que encontramos en el paper es el resonante SRC, el cual está compuesto por tres etapas, una de switcheo, una de transformador correspondiente con una bobina y un condensador, y la etapa de rectificado con la carga. Se puede simplificar este circuito respecto a un voltaje generado correspondiente al switcheo, el inductor y el condensador hablado anteriormente y la carga. En este caso, pues va a ser los sistemas del avión. Las características de este conversor es que la conmutación va a ser suave, tiene una alta densidad de potencia y eficiencia y la pérdida de conducción reducida es de acuerdo con LIC. El objetivo de este conversor es reducir la pérdida de potencial, dado que en algún momento cuando el voltaje o la corriente tiendan a cero, estos potenciales van a ser desperdiciados. Entonces, a medida que el switch tenga esta tendencia al nivel cero, pues va a switchar a otro switch, valga la redundancia, para así compensar esta pérdida de potencia. Estos factores de condensador y inductancia se pueden encontrar de acuerdo a las fórmulas que podemos observar a continuación, gracias a la frecuencia de resonancia y la impedancia característica y también con su factor de calidad. Para en este paper se encontró con los resultados con una frecuencia tomada de 100 kHz y con una relación de las espiras de transformador
se encontró que con una relación de 9,3 o una relación de 9,3 se disminuye la inductancia y el condensador se va aumentando. Por lo que podemos observar que a medida que esos condensadores, el valor disminuyen y aumentan para el condensador, la eficiencia va a aumentar. También encontramos una máxima eficiencia y una mínima eficiencia que va a ser expuesta más adelante respecto a los tres modelos o tres conversores y una variación porcentual de esta para obtener una conclusión final. A continuación se graficaron tanto la corriente de salida como el voltaje de salida para una misma frecuencia de conmutación, donde podemos observar un transitorio y en cierto momento llega a estabilizarse o quedarse en una tensión y corriente constante. Al hacer zoom podemos evidenciar rizado tanto en la corriente como en la tensión, en donde la corriente alcanza un máximo valor de 107 amperios aproximadamente y el voltaje alcanza un máximo valor de 28 amperios, 28 voltios, perdón, aproximadamente. Como siguiente convertidor resonante tenemos el LLC, que igual al SCR tiene tres partes en el circuito. La primera es la de switcheo, la segunda es la de transformador y la tercera es la de rectificación. Pero al simplificarla obtenemos pues la misma fuente sinusoidal, la misma resistencia equivalente que representa la rectificación y de diferencia tenemos una inductancia que está en paralelo a la resistencia equivalente. Esa es la única diferencia con el SCR. Ahora como características tenemos que la regulación de voltaje de salida tiene un amplio rango de voltaje de entrada. La regulación de voltaje de salida también puede verse con variaciones de carga y tiene una capacidad de conmutación ZBS en todo el rango de operación, que es lo que explicaba mi compañero anteriormente con el switcheo. Unas fórmulas que nos servirán para hallar los valores de LR, CR y LM son la frecuencia de conmutación normalizada, la relación de inductancia primaria, inductancia resonante y el factor de calidad. Ya con la misma frecuencia de conmutación de 100 kHz, se variaron los valores de N, LR, CR, LM para encontrar una mayor eficiencia, que la cual sería de 98,33 y se tomarían los valores dados ahí. En la última tabla podemos observar la máxima y mínima eficiencia, donde el voltaje de entrada máximo es 280 y el mínimo es 250. Y la eficiencia varía un poco en cuanto al voltaje de salida, que cambia o disminuye, pero la variación es de solo 1,13%. Respecto al análisis de corriente y voltaje, podemos observar que igual tiene un transitorio, pero llega a comportarse establemente alrededor de los valores que son de corriente 107 y voltaje de 28, lo que tiene un comportamiento muy parecido al anterior conversor, observando que pues, el nivel de rizado es menor respecto al anterior. Y finalmente el último conversor es ese que se encuentra en el paper, es el BAT o Active Bridge, el cual está compuesto por tres etapas también, pero esta quiere decir que tiene la capacidad de tener una bipolaridad respecto al flujo de potencia en ambas direcciones. La aplicación de condensadores es más considerada, ya que se requiere que la salida sea aproximadamente constante, es decir, que se disminuyan los rizados de voltaje, y lo mismo viene para el inductor para garantizar una disminución del rizado de corriente. Acá tenemos una pequeña problemática, dado que el control de los pulsos tiene un ligero desfase y pues tiene una gran capacidad de conmutación de voltaje respecto a ZBS. El funcionamiento está dado pues respecto a la potencia que se ve en este switch, se va a ver reflejado en esta tabla, como se puede observar acá. Si el switch S1 está activado, pues el voltaje de referente acá es VA, y al otro lado se puede observar que es BC, quiere decir que el switch 5 si está activado,
El voltaje en esta parte será respecto a BC. Eh, los resultados obtenidos con la misma frecuencia es considerablemente menor respecto a la eficiencia, dado que pues el desfase entre pulsos es pequeño, es notorio, aunque pues a medida que se varía el, el valor de la inductancia, pues este va a variar. Y pues la variación respecto a la eficiencia mínima y máxima es de 5,39, un valor considerablemente alto respecto a los anteriores. Al graficar voltaje de entrada y voltaje de salida y corriente de salida con la misma frecuencia, se tiene como el mismo comportamiento, donde la corriente de salida se acerca a los 107 amperios y el voltaje de salida se acerca a los 28 voltios. Asimismo, se realizó la comparación con distintos puntos de operación. Se fue variando y se fue revisando la eficiencia para los tres tipos de conversores. Como se puede observar para el SCR y el LLC, la eficiencia es muy poca o la variación es muy poca, mientras que el DAB la mínima es 87,9, lo cual no es apto para la aplicación que necesitamos. Lo que dijo mi compañera se puede resumir en la siguiente tabla, por lo que podemos observar que la variación mínima que estos módulos pueden presentar es de 1,22, 1,13 y 5,39. Idealmente se va a escoger el LLC o LCLC gracias a esta gran eficiencia y la mínima variación que presentan entre la máxima y mínima eficiencia. Quedan 5 ¿Cuánto tiempo minutos. va? Quedan 5 minutos. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones. La primera es que gracias a la implementación de las tecnologías HVDC y los conversores de CDC, se puede reducir la huella de carbono y aumentar la eficiencia y la potencia de la aeronave, de tal forma que los bajones de tensiones no afecten al funcionamiento del avión, como pueden ser los diferentes sistemas de navegación, los sistemas de comunicación, de las luces o de control de vuelo. En algún momento puedan afectar las vidas de las personas. Estos conversores de CS permiten que los niveles de tensión sean los óptimos y los requeridos para, como dije anteriormente, que los sistemas funcionen correctamente. Y debido a que el espacio y el peso del avión tienen ciertas limitancias, pues es valioso el ahorro de energía y el ahorro de estos espacios, por lo que al aplicar esos conversores de CS pueden aumentar la eficiencia y pues, la capacidad en el vuelo de estas aeronaves. Como siguiente conclusión, tenemos que el convertidor DAB no es tan eficiente como los conversores resonantes. Además, presenta una importante variación de comportamiento a lo largo del dominio de su operación, entonces se evidenció una pérdida de energía y una eficiencia no tan buena, la cual es un factor clave en la aeronáutica, porque el producir energía en una aeronave no es sencillo y perderla durante su distribución no es una opción. Como última conclusión, tenemos que el convertidor LLC posee un mejor desempeño que el SRC, aunque su variación en cuanto a eficiencia es muy diferente, es poquita o mínima. Se consideró igual que el SRC es más apto para la aplicación de la aeronave como conexión entre un embarrado de baterías y cargas continuas, debido a que el LLC al implementarlo puede ser un poco más complejo que el SRC. Esto sería todo. Muchas gracias.